Facundo es un compañero de ustedes de curso que está consultando si hay una fecha estimativa de parcial, ya sea virtual o presencial. Eh, Todavía no hay una fecha. Lo que sí les puedo decir en función de lo que venimos trabajando año a año es que el primer parcial de la materia, incluye generalmente del capítulo 1 al capítulo 5 y que el segundo parcial incluye, digamos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Generalmente el capítulo 10 queda fuera de el segundo parcial y se toma directamente en el examen. Pero no tenemos todavía fecha asignada para las evaluaciones. Las unidades que habitualmente, digamos, se toman en el primer parcial son la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. A veces si llegamos con la 6, algún poquito de la 6, pero generalmente en la 5 se cierra el primer parcial, los temas del primer parcial, y en el segundo parcial se toman, como es acumulativo, como se explicó en la primera clase, se toman desde la unidad número 1 hasta la unidad número 9 inclusive. ¿Sí? Generalmente la 10 no se alcanza a dar antes de la fecha del segundo parcial y se toma en el examen final. De nada, Laila. Mira, María, dar la unidad 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, en principio estamos, no sé si nos va a llevar el mismo tiempo al que estamos habituados. Tenemos que ver cómo avanzamos en este tipo de clases virtuales y podemos avanzar de la misma manera que avanzamos con las clases presenciales. Sí te puedo decir que habitualmente el primer parcial se toma entre la primera y la segunda semana de mayo. Generalmente la primera, ¿sí? Sí, el 4 de mayo, 5 de mayo, o sea, esos son los días en que habitualmente tomamos el primer parcial. No sé si este año vamos a tener esas fechas. Para esa fecha nosotros ya tenemos dado, digamos, la mitad de la materia. Bueno, tenía desactivado el micrófono, así que vuelvo a contestar. Eh, una alumna me pregunta cuánto estimamos que nos va a llevar dar eh, o sea, los primeros 5 capítulos que son los que generalmente ingresan en el primer parcial. Habitualmente eh, nosotros tomamos el primer parcial la primera semana de, de mayo, pero no sé si este año nos va a coincidir. Hay que ver si las clases virtuales nos permiten avanzar de la misma manera, en el mismo tiempo, y estamos probando recién, estamos comenzando con la materia.
Iván, estamos esperando pautas de la facultad para ver el tema de las evaluaciones. Todavía no te puedo responder de cómo será el primer parcial. Estamos trabajando sobre eso, la facultad está trabajando sobre eso y los docentes también, pero no está definido. Depende también de cada tipo de materia, las características. No es lo mismo una materia meramente teórica que una que tenga prácticos. Así que bueno, estamos trabajando sobre eso. En cuanto tengamos novedades, las vamos a estar comunicando. Y bueno, ya estamos, yo creo que hasta acá llegamos, que podemos comenzar a trabajar. Bueno, yo quería que estuviéramos, digamos, con la cámara activada al inicio de la clase para que supieran qué docentes son los que vamos a trabajar detrás de cámara y las voces de quiénes son. La clase de hoy, en realidad, la profesora que habitualmente va a dar los prácticos es la profesora Griselda La Rosa, que por razones de fuerza mayor ella no puede dar el práctico en el día de hoy y yo la estoy cubriendo a ella. Pero conmigo están hoy Tomás y Belén, que sí van a estar generalmente los lunes y la van a acompañar a Griselda en las clases de los días lunes, que son las clases prácticas, generalmente de contenido práctico. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, les voy a explicar un poquito cuál es la idea de cómo ir desarrollando, digamos, la clase de hoy, que va a ser el primer práctico, así que también va a ser una manera en la que vamos a probar eh, si sirve, si resulta, si alcanzamos a transmitir lo que necesitamos transmitir y que ustedes comprendan. La idea es, yo tengo que trabajar sobre una planilla de cálculo para poder desarrollar el práctico. Cuando yo comparto la planilla de cálculo, dejo de mirar los chats de ustedes. Por lo tanto, si ustedes tienen dudas sobre lo que voy desarrollando, yo no lo voy a poder ver. Para eso me están asistiendo Belén y Tomás, que ellos van a ir leyendo los chats y van a ir acumulando algunas preguntas, de manera que yo a medida que desarrollo, cuando hago pausas digamos, para responder dudas, ellos me van a ir diciendo aquellas preguntas que no han podido responder rápidamente en el chat para que yo las responda y la escuchen, digamos, escuchen las respuestas todo el aula. ¿Mm? Entonces, esa va a ser la manera de trabajar. Cualquier duda que ustedes tengan, escriban en el chat y bueno, vamos a ver cómo resulta esta metodología de trabajo en los prácticos. Florencia está compartiendo algo estás compartiendo la pantalla tuya, Florencia, no sé, Florencia Milagros Urquiza. Ahí está, ahí dejaste de compartir. Tengan en cuenta que tanto quienes puedo compartir yo como puede compartir cualquiera de los que estamos en el aula. Entonces, bueno, seamos cuidadosos con eso porque se van a como interponer o superponer, mejor dicho, las presentaciones. Vamos a comenzar, digamos, a ver el capítulo 1, vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas y vamos a ir reforzando un poquito el teórico a medida que vamos a desarrollar los ejercicios. Yo les voy a compartir ahora, voy a cerrar la cámara, ahora vamos a cerrar todas las cámaras y voy a empezar a compartir las pantallas. Al final de la clase voy a activar de nuevo la cámara para despedirnos. Voy a compartirles una presentación en Excel, que es lo que ustedes tienen subido a la plataforma. Por ahí un alumno preguntó en el chat si todo lo que vamos a trabajar hoy está subido a la plataforma. Sí, lo que vamos a trabajar hoy está subido a la plataforma, está subido todo el material del capítulo 1 completo en la plataforma, al igual que el capítulo 2. Para quienes puedan ir leyendo y
y adelantándose un poquito al contenido de la materia, siempre viene bien antes de que el profe dé la clase, bueno, haber leído algo. Esto está todo, digamos, ya compartido. Hay un archivito que es el archivo del práctico de hoy, que dice, se llama práctico ejercicios, que sería conveniente que ustedes lo puedan bajar ahora de la plataforma y tenerlo abierto, porque es sobre ese archivo sobre el que yo voy a ir mostrando y ustedes pueden ir trabajando a medida que yo muestro. Entonces, para que ustedes, digamos, puedan ir aplicando lo que yo voy explicando. Yo miro la pantalla y ustedes van a mirar su archivo. Quienes no tengan la posibilidad de bajar el Excel van a poder mirar la pantalla que yo comparto y van a poder registrar e ir anotando, digamos, lo que yo voy diciendo para después poder ejecutar lo que yo explico en un Excel. Porque hay alumnos que hoy están teniendo la posibilidad de tener una computadora, ¿sí?, frente a ellos, y hay otros alumnos que están tratando de conseguirla, la compu. Entonces, para los que la tienen, van a poder trabajar directamente en la plantilla de Excel, y para los que no, van a poder ver lo que comparto e ir registrando ahí lo que vamos aprendiendo. Yo voy a compartir, Belén y Tomás, cualquiera de los dos, liberen su micrófono y me dicen si se ve correctamente. ¿Se pudo ver? Y se ve correctamente. Bien. ¿Qué vimos en este capítulo 1? Hablamos de las operaciones financieras. Y trabajamos con una operación, podemos trabajar con una operación que es una operación conocida por todos, o por lo menos todo el mundo o la mayoría la escucha, y son las operaciones de plazo fijos, que son operaciones de inversión, ¿no? Cuando leamos un enunciado, un planteo, una situación práctica, es muy importante que cada uno de ustedes se coloque en la operación de la que estamos hablando y entienda la lógica de esa operación financiera. El ejercicio 1 nos plantea una operación de depósito a plazo fijo que representa para quien hace la colocación una inversión, ¿no es cierto? Porque esta persona que realiza el depósito lo realiza con digamos, la expectativa de retirar una suma mayor a la que coloca y, digamos, en función de la tasa de interés que ha fijado con el banco o con la institución financiera en donde ha hecho la colocación de fondos. Entonces, en esta operación de inversión, para el inversor hay una colocación de capital y eso representa en sus flujos de fondos un egreso, porque retira dinero de su caja para colocarlo en el banco. Y cuando va a retirar ese dinero de la institución bancaria porque finalizó el plazo establecido para el plazo fijo, va a retirar un valor superior al que colocó, ¿sí?, en valores nominales, independientemente de la inflación o no, es una variable que por ahora no vamos a incorporar, por lo tanto vamos a decir ese valor nominal que retiro es mayor al valor inicial, después que ha transcurrido el tiempo que ha sido pactado para la operación. Entonces, el ejercicio número 1 nos dice, se realiza un depósito a plazo fijo por 30.000 pesos en una institución bancaria por un plazo total de 90 días. Se le consulta a usted cuál será el valor final de dicho depósito y me da tres alternativas de tasa. ¿Cuál será el valor final? Si la tasa de interés es del 0,025 para 30 días, la opción B, si la tasa de interés es del 0,015 para 30 días, si en la opción C, si la tasa de interés es del 0,065 para 90 días. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor final en función del plazo establecido y las tasas que se van a ir aplicando en cada una de las alternativas. Fíjense, y son cuestiones a tener en cuenta, que la tasa está enunciada, ¿sí?, en tanto por uno. Cuando en el mercado hablamos del 2,5%,
no hablamos de la tasa de interés, sino que hablamos del interés de la operación financiera. Además de tener la expresión en tanto por uno, la tasa siempre tiene asociada una unidad de tiempo a la que corresponde. Es como que el número es el nombre de la tasa y la unidad de tiempo en la que esa tasa me genera el rendimiento es el apellido. Entonces, siempre que pongamos el valor de una tasa, ¿sí? En la solución de un ejercicio, en el resultado de un ejercicio en un parcial, en el examen, no va a tener significado si solamente está el número. Sí o sí tiene que estar acompañada por la unidad de tiempo a la que corresponde, porque no es lo mismo decir el 0,025 como la opción A dice para 30 días, que de repente decir el 0,025 para 365 días. No es lo mismo ganar 2,5 centavos en 30 días que ganarlos en 365. Entonces, la unidad de tiempo es fundamental que acompañe a la tasa de interés. Bueno, en función del planteo que nos muestra el ejercicio 1, lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor final, ¿m? Porque expresamente dice cuál será el valor final de este depósito. En el capítulo 1 trabajamos, en el desarrollo del capítulo 1, trabajamos con una expresión que llamamos nosotros de equivalencia financiera. Expresión de equivalencia financiera de capitales. Es esta expresión, ¿sí?, que se muestra en la pantalla, que me dice que un valor final es igual a un símbolo, lo simbolizamos como un F sub S sobre K, y que es igual al valor inicial por 1 más I a la S sobre K. ¿Mm? Con esta expresión financiera, lo que yo estoy haciendo es encontrar el equivalente financiero del valor inicial en un momento posterior. Por eso hablo de que encuentro un valor final. Si yo quiero encontrar siempre de esta expresión que llamamos como expresión madre, ¿no? Yo voy a tener que encontrar alguno de los elementos. Siempre la situación planteada va a pedirme que calcule una de las variables que se incluyen en esta expresión de cálculo. Las variables incluidas son el valor inicial, el valor final, la tasa y el S sobre K, ¿sí? En donde S es el plazo de la operación y K es la unidad de tiempo de la tasa. ¿M? Y el resultado de dividir a S sobre K me permite a mí obtener la cantidad de unidades de tiempo que recorre el capital. ¿M? Entonces, para el caso de la opción A, en donde tengo que encontrar un valor final en un plazo de 90 días y con una tasa de 30 días, vamos a ir completando los datos para que vayamos viendo y podamos realizar el cálculo. Me dice, esta opción A, ¿sí? Y para todas las opciones, el valor inicial con el que vamos a trabajar va a ser 30.000 pesos. ¿Sí? El plazo de la operación, que acá está simbolizado con la letra S, lo vamos a expresar en días, y el plazo de la operación para las 3 alternativas es 90 días. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a encontrar un valor final que va a ser igual a un F sub S, en donde S va a ser 90 días, porque es el plazo de la operación, dividido K. ¿K qué es? K es la unidad de tiempo de la tasa, ¿sí?, con la que voy a ir trabajando en cada una de las alternativas. Entonces, el K, que es la unidad de tiempo de la tasa, va a ir cambiando en función de si yo trabajo en la alternativa A, en la alternativa B o en la alternativa C. Si yo trabajo en la alternativa A, la tasa que me va a permitir mover el capital en la línea de tiempo va a ser del 0,025 para 30 días. ¿Sí? Es importante que cuando carguemos los datos, ¿sí?, carguemos los valores en números en una celda y carguemos la unidad de tiempo o el dato escrito en texto en otra celda. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el cálculo voy a poder referenciar la celda del dato para que la función que use me permita calcular. ¿Cuál es la unidad de tiempo, sí, con la que voy a trabajar en la alternativa A? Va a ser la unidad de tiempo a la que se refiere la tasa.
que va a ser igual a 30 días. Por lo tanto, en la opción A, yo voy a tener que buscar el valor de un capital final, un F, donde el plazo que va a recorrer ese capital es de 90 días y lo va a hacer con una tasa cuya unidad de tiempo es igual a 30. Por eso el S sobre K de este valor final es 90 sobre 30. Ahora bien, ¿qué función, ¿sí? Me permite hacer este cálculo? Por un lado, tengo que identificar dos cosas cuando voy a resolver un ejercicio. Por un lado, tengo que identificar la línea de tiempo, ¿sí? Y la operación que estoy haciendo en la línea de tiempo. Acá lo que estoy haciendo es buscar un valor final y ese valor final se corresponde a realizar una operación de capitalización. Las operaciones en la matemática financiera son dos. Una es capitalizar y es lo que estamos haciendo, llevando, ¿sí?, un capital hacia adelante para que se forme un valor final mayor a este valor inicial del que parto. Y tengo que ver si estoy capitalizando cuál es la expresión que me permite calcular ese valor final, y eso es lo que tenemos acá recuadrado en celeste. Valor final es igual a un F sub S sobre K, en donde S es 90 y K 30, y el cálculo va a ser valor inicial igual a 1 más la tasa con la que voy a mover este capital durante 90 días, elevado al plazo dividido la unidad de tiempo de la tasa. El resultado... Sí, Alicia, los chicos están pidiendo si podés hacer bien, zoom, porque no lo ven tan grande perfecto. los números. Ahí hacemos un... Ahí está mejor. Fíjate qué te dicen y comentan. ¿Mejor ahí? Sí, dicen que está mejor. Ahí Sí. se ve mejor. Bien. Entonces, como les decía, lo que vamos a encontrar es este valor final, ¿sí? Que vamos a aprender ahora a ver qué función del Excel me va a permitir encontrar este valor de 32.306,72, que es el valor que se forma cuando aplique 30.000 pesos en 90 días a la tasa del 0,0025 para 30 días. Para poder encontrar y hacer este cálculo, Excel, ¿sí?, me ofrece a mí unas funciones financieras. Si yo me voy a la barrita de herramientas, veo que aparece acá una F sub X. Entonces, abro, ¿sí?, y voy a tener dentro de las funciones diferentes funciones, muchas posibilidades. Voy a trabajar con las funciones que dicen financiera, ¿sí? Y dentro de las funciones financieras voy a buscar una función que se llama BF, valor final. Entonces me muevo y voy a valor final. Abro, acepto y se me abre una ventanita. En donde esta ventanita necesita que yo cargue las variables que conozco para devolverme el resultado de la que estoy buscando. Cuando me pide la tasa, ¿sí?, ven que me va pidiendo datos. Cuando me pide el valor de la tasa, ¿qué voy a hacer? Voy a ir y voy a seleccionar el dato, ¿sí?, que cargue como tasa para la alternativa A. Y recuerden que siempre la tasa tiene que estar expresada en tanto por uno. Cuando me pide la variable nper, se llama nper en la función, lo que nosotros llamamos S sobre K. Entonces acá, ¿qué voy a poner? 90 dividido 30, que es mi S sobre K. La variable pago no la vamos a usar por ahora, pero sí vamos a usar, la variable BA, que significa valor actual o valor inicial, ¿sí?, del capital que estoy colocando. El valor actual del capital que coloco, ¿sí?, en la lógica de la operación de depósito representa para el inversor un egreso. Por lo tanto, si es en mi flujo de fondos un egreso, ¿sí?, lo voy a cargar con un signo negativo. Y voy a, cargar, me voy a ir a la celda donde ya está el dato puesto y voy a cargar estos 30.000 pesos
que son el valor que yo coloco. Me voy a aceptar, ¿sí? Y me devuelve el valor final. ¿Mm? Acá le vamos a poner un igual, ¿sí? Y resulta que este capital de 30.000 pesos, cuando transcurrieron 90 días y trabajando a una tasa de interés del 0,025 para 30 días, me permitió a mí obtener un valor final de 32.306 pesos con 72 centavos. ¿Mm? Que es el resultado que tenemos en esta expresión. Cuando yo trabajo en un parcial, no puedo solamente saber. No se te escucha, Ali. ¿No se me escuchan? Yo la escucho perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Ali. Sí, Bien, Alicia, sí, sí se escucha. bien. Perdón, Cuando ellos se yo, escuchan, yo no te escucho. bien, no sé qué pasará ahí. Cuando yo, digamos, trabajo en un ejercicio de un parcial, ¿sí? Quiero resolver. Cuando nosotros evaluemos, es muy importante, ¿sí? La expresión que aparezca en el parcial, la expresión de cálculo. ¿Cuál es la expresión financiera con la que yo voy a calcular esta variable que me está pidiendo el ejercicio? No solo tengo que saber usar la herramienta para calcular ese valor, porque el Excel es como una calculadora, ¿sí? Pero no contiene la manera de calcular, pero no contiene la expresión financiera que me permite el cálculo. Entonces, cuando ustedes resuelvan, la solución del ejercicio tiene que tener ambas cosas. La expresión de cálculo que forma parte del planteo, como así también una línea de tiempo. Si yo quiero mostrar en una línea de tiempo esta operación, por ejemplo, lo voy a hacer aquí, no, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Yo podría mostrar, a ver, me voy, ¿sí? Y digo, esta es la línea de tiempo de mi operación. Vamos a parar acá un insertar, así se me baja un poco y no tengo todo tan amontonado. ¿Sí? Yo la línea de tiempo de esta operación, de este depósito, yo diría, acá estoy ubicada en el momento cero, ¿sí? Que es cuando fui e hice el depósito. Y desde el momento cero hasta los 90 días, si la unidad de tiempo de la tasa fue igual a 30, yo tengo acá 30 días, ¿sí? En esa unidad de tiempo, tengo 30 días acá y tengo 30 días acá. Cada unidad de tiempo de 30 días. Si las unidades de tiempo son iguales, yo puedo hablar, esto lo vamos a poner chiquitito, así decimos que cada unidad de tiempo tiene 30 días, pero yo puedo hablar de que esta línea de tiempo, que debajo de la línea mide las unidades y por encima mide los pesos o capitales, está dividida en unidades de tiempo iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que tengo, vamos a poner acá el 0, perdón, 0, 1, 2 y 3 unidades de tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa que las unidades de tiempo sean iguales? Significa que entre ellas hay equidistancia, ¿sí? Y uno de los supuestos para poder aplicar en un solo paso, digamos, esta expresión financiera de equivalencias era que las unidades de tiempo estuvieran equidistantes y que la tasa de interés que se menciona en la operación estuviera vigente en todas las unidades de tiempo. Esto en la operación y en la alternativa A se cumple, por eso puedo aplicar directamente la expresión de valor final. Al final de la línea de tiempo me encuentro con que, digamos, me hice de los 32.000 pesos, ¿sí? Y al inicio de la línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo la colocación de los 30.000 pesos. ¿Sí?
que representan un exo, por lo tanto, por eso los cargué, ¿sí?, con signo negativo cuando hice el cálculo. Ahora les cuento algo. A los efectos del cálculo, ¿sí?, lo que la función necesita es que uno de los dos valores esté en un signo positivo y si uno está positivo, el otro esté negativo, ¿sí? Yo podría haber cargado positivo, miren, lo vamos a hacer. Yo podría haber trabajado positivo el valor inicial, lo vamos a hacer, vamos a cargar, vemos la tasa, vamos a poner un poquito más abajo. La tasa del 0,025, el NPER de 90 dividido 30, el valor actual, en lugar de cargarlo negativo, me olvido y lo cargo positivo. Selecciono la celda, ¿sí? Fíjense qué pasa. Cuando pido el resultado, vuelvo a abrir la función, me da acá negativo. ¿Mm? Entonces, la expresión de cálculo, o la manera de calcular más bien, dentro de la función, si yo cargo un positivo me va a dar como resultado un negativo, si yo cargo un negativo me va a dar como resultado un positivo, porque la lógica de la operación financiera es así, si yo coloco es para retirar, si yo tomo prestado es para devolver después, ¿sí? Cuando tomo prestado me ingresa y cuando devuelvo me egresa. ¿Mm? Entonces, si ustedes se olvidan de cargar el negativo, el resultado va a venir en negativo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Ya vamos a ver cuando vayamos encontrando o buscando los otros elementos de la expresión. ¿Estamos claros en esta primera alternativa? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ali, una aclaración que habría que hacer ahí, perdón que te interrumpa, es que en la fórmula de la resolución está mal puesta la tasa. La tasa correcta es 0,025. Perfecto. Bien. ¿Y yo cuando hice el cálculo, cómo la cargué? Perfecto, está bien cargada, pero Bien. es justamente en la imagen que está mal resuelto ahí. Bueno, entonces ya está mencionado. Si querés escribirlo en el chat, Tommy, para que quede registrado la corrección. Sí, sí, quedó escrito, quede tranquila. Bien. Ninguna duda hasta acá, entonces, ¿sigo? Por El ahora, mismo razonamiento, ¿sí? Continúo. El mismo razonamiento, ¿sí?, nos llevan las alternativas B y la alternativa C. Lo único que vamos a variar es el valor de la tasa. En la alternativa B, la tasa va a ser del 0,015, ¿sí?, para 30 días. Perdón, ¿para cuántos días? Sí, para 30, está bien, para 30 días, ¿sí? K, que es la unidad de tiempo de la tasa, ¿sí?, va a ser 30 días. Y vamos a buscar un F sobre K exactamente igual al anterior, ¿sí? Porque el plazo va a ser igual a 90 y la unidad de tiempo de la tasa va a ser igual a 30. La unidad de tiempo de la tasa me define la unidad de tiempo de la operación. ¿Mm? Eso es importante. Siempre la capitalización con la que se trabaja en la operación financiera me va a estar definiendo mi unidad de tiempo. Hago el cálculo, abrimos la ventana de la función, nos vamos a valor final, aceptamos, ¿sí? Movemos la ventana y me pide que ingrese la tasa, ingreso la tasa, el NPER, 90 dividido 30, el valor actual menos los 30.000. Para no moverme no voy a referenciar, ¿sí? Y me encuentro con que el valor final que se logra con la opción B o la alternativa B de inversión es 31.370. De la misma manera, razonamos y trabajamos la opción C, en donde la tasa es el 0,045. ¿Está bien el dato, Tomás? sí, Ali, está bien. 0,045 para 30 días,
¿Está bien? Todas son con unidad de tiempo 30, porque yo no alcanzo a ver en la pantalla. Porque me voy al enunciado, ¿sí? Y me habla de una tasa del 0,065 para 90. ¿Sí? ¿Me podés corroborar eso? Sí, el enunciado es la tasa de interés para 0,065 para 90 días. No se correspondería con la expresión de cálculo. ¿Y el No. resultado? Y el resultado sí está bien, pero la fórmula estaría mal escrita ahí. Lo voy a hacer al cálculo. Voy a verificar. ¿Sí? Me quedaría, si es como está en la fórmula de cálculo, me quedaría igual y voy a buscar la función de valor final y voy a calcular. Y vamos a ver qué corresponde. La tasa, cargamos la tasa, el NPER 90 dividido 30, el valor actual 30.000. Es la otra tasa, ¿sí? Del 0,065. A ver. Lo cancelo porque no da el resultado. Ahí lo verificamos. Y la unidad de tiempo de 90, como dice el enunciado, acá quedaría 90 días. ¿Sí? Y acá tendríamos 90 sobre 90. ¿Sí? Valor final igual a, vamos a la función, valor final, aceptar, tasa, NPER 90 sobre 90, valor actual menos 30.000. Bien. Hay que corregir, ¿sí? Acá es 0,065 y el S sobre K es 90 sobre 90. Les pido disculpas por estos detalles de tipeo cuando se han armado las planillas, pero son cosas que por ahí se nos van a, como es la primera vez que armamos y estamos como interactuando con distintos materiales, se nos pueden escapar estos detalles, pero que no se van a ir con ustedes no se van a ir con el detalle incorrecto, sino que lo corroboramos acá juntos y se van con la información correcta. La opción C, la tasa es del 0,065 para 90, la unidad de tiempo de la tasa que va a mover el capital es de 90 días, y el S sobre K, plazo sobre unidad de tiempo de la tasa, 90 sobre 90. Eso nos permite, estas variables nos permiten obtener un capital final de 31.950 pesos. Entonces, de esta manera hemos encontrado el valor final de todas las alternativas que se presentaron en este plazo fijo de acuerdo a la tasa que se fue utilizando. ¿Hay alguna duda? ¿O puedo continuar? Puedes continuar, Ali. ¿Puedo continuar? Perfecto. Bien. Vamos entonces al ejercicio número 2. Un detalle que les quiero comentar antes de pasar al ejercicio 2 es, cuando nosotros trabajamos con tasas, mientras más chiquita es la unidad de tiempo a la que se refiere la tasa, ¿sí? Significa que capitaliza cada menos cantidad de días. Y eso significa que cada menos cantidad de días los intereses se van sumando al capital para generar más intereses. Entonces, mientras más chiquita es la capitalización, más convenientes son las tasas en la inversión. Si yo me estoy financiando, mientras más chiquita es la capitalización, más intereses estoy pagando. Entonces, eso es un dato para que tengan en cuenta. Mientras más chico es el periodo
o la unidad de tiempo, ¿sí?, más conveniente es en la inversión. Pasamos al ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Dice, calcule cuál es el capital inicial depositado por una persona que dejó sus ahorros en una cuenta donde le reconocen el 2% de interés por los primeros 45 días y por los últimos 25 días el 2,5% de interés, siendo el monto retirado de 2.560 pesos. En el ejercicio 1 partíamos de un valor inicial para encontrar el valor que retirábamos, ¿sí? Acá en realidad yo sé cuánto necesito retirar, que son los 2.560 pesos, pero no sé cuánto es lo que tengo que colocar, ¿sí?, para poder retirar cuando hayan transcurrido 70 días estos 2.560 pesos, habiendo operado en los primeros 45 días una tasa del 0,02 y habiendo operado en los últimos 25 días de la operación una tasa del 0,025 para 25 días. ¿Mm? Entonces, si recién en la línea de tiempo del ejercicio 1 de los 30.000 pesos me fui hacia adelante y encontré los 32.300, ¿sí?, encontré su valor final, lo que el ejercicio 2 me está pidiendo es, yo conozco el valor final y estoy pidiendo que usted encuentre el valor inicial. Si recién trabajamos con la operación de capitalización en el ejercicio 1, en el ejercicio 2 lo que queremos hacer es lo contrario, vamos a trabajar con la otra operación financiera que le llamamos operación de actualización. ¿Mm? Entonces, actualizar significa, ¿sí?, encontrar el valor inicial, ¿sí?, a partir de un valor final. ¿Mm? Los 2.560 son el valor final, el valor que yo quiero retirar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo voy a ir haciendo? Me voy a tener que mover hacia la izquierda, digamos, en la línea de tiempo. Y para poder mover el capital, nosotros conocemos la expresión de cálculo de equivalencia financiera, ¿sí? Esta expresión que mencionamos en el ejercicio 1. Este valor final igual a valor inicial por 1 más I a la S sobre K. Ahora, yo de esta expresión financiera puedo despejar el valor inicial, ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? ¿Mm? Y digo, el valor inicial o valor actual, por eso hay una simbología BA mayúscula, es igual al F de 0, igual al valor final dividido 1 más I a la S sobre K, en donde F sub S sobre K es el valor final, S es el plazo, K la unidad de tiempo de la tasa, e I la tasa de interés que va a regir la operación en ese plazo. ¿Qué pasa acá respecto distinto a lo de la operación anterior? Esta línea de tiempo de la operación no está dividida en unidades de tiempo iguales. Y si no está dividida en unidades de tiempo iguales, yo no puedo hablar de una unidad de tiempo, 2 unidades de tiempo, ¿m? Porque cuando hablo de una o de 2 unidades de Alicia, los tiempo, chicos estoy están hablando... pidiendo de nuevo que haga Zoom. Bien. Ahí abajo. Para que se clavó. Ahí está. Cuando yo hablo de una unidad de tiempo entera, 2 unidades de tiempo en una línea, estoy diciendo que esas unidades están equidistantes. Acá no hay equidistancia entre estas unidades de tiempo, porque este capital inicial que quiero calcular, durante los primeros 45 días creció a esta tasa del 0,02 para 45 días. Y después el crecimiento se dio en una unidad de tiempo de 25 días, distinta a la anterior. Por lo tanto, en esta línea de tiempo no voy a poder poner 0, 1, 2, como lo hice en la línea de tiempo del ejercicio anterior, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Sino que voy a tener que trabajar con los días o colocar en la línea de tiempo los días que contiene cada una de estas unidades de tiempo, que entre ellas son distintas. Y voy a tener que ir moviendo este capital por cada una de esas unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque no solo que no son iguales,
sino que además en cada una de ellas la tasa que opera es diferente. ¿Mm? Esta tasa es del 0,025 para 25 días y esta es del 0,02 para 45 días. Entonces, para poder encontrar este valor final, el procedimiento sería actualizar los 2.560, ¿sí? Llevarlos hacia adelante en la línea 25 días a la tasa vigente para esos 25 días, y este valor que encuentro en este momento, ¿sí?, se convierte en el valor final que obtuve, ¿sí?, cuando habían transcurrido 45 días, que para moverlos hacia el momento cero, los tengo que actualizar a la tasa vigente en esos primeros 45 días de esta operación. ¿Queda claro eso? Veamos qué pasa en el tema cálculos. ¿Cómo hacemos estos cálculos? ¿Sí? Primero, los datos que tengo, si trabajo con, me voy a ir de atrás hacia adelante, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es trabajar con la segunda operación. El dato que tengo es el valor final de la segunda operación. El S sobre K de ese valor, de esta operación, perdón, va a ser el plazo dividido en la unidad de tiempo de la tasa. El plazo que me muevo acá es 25 días. Y la unidad de tiempo de la tasa es 25 días. Por lo tanto, el F sub S sobre K es 25 sobre 25. ¿Mm? ¿Lo conozco? Sí, es de 2.560 pesos. ¿Conozco el valor de la tasa? Y sí, es de 0,025 para 25 días. Y si conozco el valor final, conozco S sobre K y conozco I, puedo encontrar el valor inicial, que es lo que estoy tratando de buscar. ¿Y qué función, ¿sí?, del Excel me permite encontrar este valor inicial? La función BA. Me voy a función financiera, selecciono BA y abro la ventana. Y digo, ¿cuál es la tasa con la que estoy trabajando? 0,025. El S sobre K, 25 sobre 25. Y el valor final, ¿sí?, que es el valor que en una colocación yo retiro, lo voy a cargar como positivo y le voy a poner 2.560. ¿Sí? Resulta que el valor equivalente financiero a los 2.560 en este momento son los 2.497,56. ¿Mm? Ahora, este no es el momento cero, y yo quiero encontrar el valor inicial en el momento cero, por lo tanto, a los 2.497,56 los voy a tener que mover en la línea hasta el momento cero a la tasa vigente estos 45 días, que es la cantidad de días que el capital se tiene que mover. Por lo tanto, estos 2.497 pasan a ser el valor final de esta primera operación. ¿Mm? Entonces, el dato en la primera operación de valor final, ¿sí?, voy a haber estado hablando de un F sub S sobre K, en donde S es 45 días y K es 45 días, que es la unidad de tiempo de la tasa con la que voy a trabajar. Alicia, acá los chicos están diciendo que en la fórmula que está planteada con la fórmula de equivalente financiero está utilizando una tasa de 0,02. Eso es incorrecto. Tu cálculo es el correcto. Sí, sí. Vamos a tener que chequear esto en el enlace. Está en el copiado y pegado del Word, se han confundido ahí. ¿Ves? En la segunda opción está el 0,025. ¿Ves? Estos 2.000, ¿no hay dudas con el razonamiento financiero? ¿No? Estos 2.497,56 son el valor final de, digamos, esta primera operación, ¿sí? Es el valor que tengo o que formó el valor inicial que quiero encontrar cuando transcurrieron 45 días a la tasa del 0,02
para 45 días. Entonces acá vamos a tener como dato que este valor final es 2.497,56. ¿Cuál es la tasa vigente? La tasa vigente es del 0,02 para, vamos a cargar aparte, del 0,02 para los 45 días. Entonces voy a encontrar con esta información, con estos datos de la operación 1, el valor inicial. Vamos a abrir la función valor actual, aceptar, el valor de la tasa, el NPER 45 sobre 45, y el valor final, vamos a referenciar la celda, y me permite obtener el valor inicial que yo coloqué de 2.448,59, que este capital colocado durante 45 días a la tasa del 0,02 para 45 formó un valor final de 2.497,56, el que colocado 25 días más a la tasa del 0,025 para 25 días me permite encontrar u obtener un valor final a los 70 días de contados desde el inicio de 2.560 pesos. ¿Hay alguna duda? Fíjense que tiene que quedar la expresión, más allá de cómo lo calcule, la expresión de cálculo, reemplazar en la expresión general de valor actual, ¿sí? Bueno, reemplazar por los datos correctos, no por estos. 2.560 dividido 1 más 0,025, el resultado es correcto, y en la segunda expresión es 2.497,56 dividido 1 más 0,02. ¿Alguna duda? Vamos al ejercicio 3. Si no hay dudas y puedo avanzar. ¿Qué me dice el ejercicio 3? Me dice, ¿a qué tasa de interés fue colocado un capital de 3.500 pesos para obtener al cabo de 180 días un valor final de 3.720, sabiendo que la capitalización se efectúa cada 90 días? La capitalización, también hablamos de un depósito, ¿no? De una operación de inversión. La capitalización me está marcando, ¿sí?, la unidad de tiempo de la tasa de esta operación, de la tasa que tengo que encontrar. Entonces, si la capitalización se hizo cada 90 días, eso me está definiendo la unidad de tiempo de la operación y en este caso la unidad de tiempo de la tasa que tengo que buscar. Trabajo con la expresión de equivalencia financiera, el valor final, ¿sí?, que es de 3.720, es igual al valor inicial de 3.500 por 1 más la tasa, que es lo que tengo que encontrar, elevado a la S sobre K. S es el plazo que se mantuvo el capital depositado, 180 días, dividido la capitalización, o unidad de tiempo de la tasa con la que voy a trabajar. Entonces, cargamos los datos. Acá tenemos 3.500. S, la cantidad de días, sería el plazo de la operación, 180. ¿Sí? F sub S sobre K sería un F sub S 180 dividido K, unidad de tiempo de la tasa, 90. El K es igual a 90 días. Sería unidad de tiempo de la operación, ¿sí? Más allá de cómo simbolizamos, lo importante es que tengan claro lo que significa el S, plazo de la operación, y K, unidad de tiempo de la tasa, unidad de tiempo de la operación cuando se capitaliza esa tasa. Lo que voy a encontrar acá es la variable I, ¿sí? Y para eso voy a usar una función que se llama función tasa, un poquito más arriba, y vamos a abrir la ventana y vamos a ir completando, digamos, los datos. El NPER, que sería el S sobre K, 180 dividido 90,
el valor actual, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo cargo el valor actual, ¿sí? Lo voy a referenciar. Lo referencio a la celda, 3.500, y cargo el valor final. El valor final no lo cargué, pero es 3.720. No lo puse en los datos, ya lo completo. 3.720. Y hago aceptar. Me aparece un error. ¿Por qué? Porque para poder calcular, ¿sí?, la tasa o para poder calcular el S sobre K, es necesario que los datos que cargo, cuando cargo los flujos de fondos de la operación, sí o sí tengan signos contrarios. No puede haber una operación financiera en donde haya dos egresos y nada más, si yo pusiera menos y menos, o si los pongo a los dos positivos no hay ninguna colocación, son todos ingresos. Entonces, cuando sí o sí tiene que haber un flujo de signos contrarios. Entonces, sí o sí, cuando calculo tasas, si cargo, supongamos, el valor inicial con signo negativo, me va a devolver el valor de la tasa. O si cargo a los efectos del cálculo, también puedo cargar con signo negativo el valor final y el valor inicial positivo. También me va a devolver el valor de la tasa. Pero si cargo los dos con el mismo signo, me va a dar error. Este valor que me devuelve está expresado en porcentaje. No lo puedo dejar en porcentaje porque la tasa se expresa tanto por uno. Por lo tanto, voy y cambio el formato de la celda, me voy a número, ¿sí? Cuando trabajemos con tasas, vamos a trabajar con una cantidad de 6 decimales, ¿sí? Y me va a decir que la tasa de esta operación es del 0,03095. Para, y esto es importante que siempre esté, 90 días. Es decir que los 3.500 pesos se colocaron y lograron formar un valor final de 3.720 pesos cuando han transcurrido 180 días de plazo, ¿sí? Y se aplicó el capital inicial a una tasa del 0,03095 para 90 días. Es decir, que este inversor, por cada peso que colocó, ¿sí?, a los 90 días tuvo una rentabilidad de 3 centavos. Las tasas son muy bajitas. ¿Queda alguna duda? ¿Avanzó? Me voy al ejercicio 5. Alicia, piden que por favor expliques de nuevo cómo se cambia el formato del 3% porque los chicos se perdieron. Bueno, vamos a retroceder y vamos a hacer que me quede el 3%, ¿sí? Me posiciono en esa celda con el botón derecho, ¿sí?, en la compu, abro. Me voy a la... Ay, perdón. Lo saco a esto. Me fui. Con el botón derecho me voy a formato de celdas, ¿sí? Se abre una ventana. Y digo, estoy trabajando con números. Entonces me voy a la opción números y ahí puedo poner moneda, fechas, horas, porcentajes, cómo quiero que ese valor que está calculado quede expresado. Y yo quiero que quede expresado con un número que tenga 6 decimales. Entonces, en donde dice posición de decimales, aumento el valor hasta llegar a 6 y acepto. ¿Sí? Y me da una tasa del 0,030950 para los 90 días. ¿Queda claro ahora? Entonces, nunca dejen expresadas las tasas en porcentajes, déjenlas, digamos, expresadas en tanto por uno. ¿No hay dudas? Paso al 5. ¿Qué me dice el ejercicio 5? Dice, ¿en cuánto tiempo se convertirán 1.500 pesos en 1.586,04, considerando una tasa de interés del 0,008 para 31 días? Identifique cantidad de unidades de tiempo y plazo de la operación.
la expresión siempre madre para poder calcular uno de los elementos va a ser f sub s sobre k igual a f de 0 por 1 más i a la s sobre k. En donde S es el plazo y K la unidad de tiempo de la tasa. Por lo tanto, el resultado de esta fracción, S sobre K, es la cantidad de unidades de tiempo que contiene el plazo de la operación. Entonces, ese plazo de la operación, K unidad de tiempo de la tasa, su cociente es la cantidad de unidades de tiempo contenidas en esa línea que me representa la operación. Si yo parto de un capital, si yo parto de un capital de 1.500 pesos, ¿sí? Como valor inicial, y encuentro, cuando han transcurrido una cierta cantidad de días, no sé cuántos, que es lo que tengo que buscar, encuentro un valor final de 1.586,04. Cuando en ese plazo que tengo que encontrar operó o estuvo vigente una tasa del 0,08 para 31 días, ¿sí? ¿Cuál va a ser el K con el que voy a trabajar? La unidad de tiempo de la tasa, que la voy a poner en otra celda, así, si referencio el cálculo no me molesta. Para 31 días. Por lo tanto, el K va a ser la unidad de tiempo de la tasa con la que se va a trabajar y se va a mover este capital que coloco. 31 días. Me permite encontrar la planilla de Excel. La planilla de Excel me permite calcular el S sobre K. ¿Sí? No el S, sino el S sobre K. Entonces me voy a ir a la función. La función va a ser el NPER. ¿Sí? Ese dato que cargo, bueno, ahora es el dato que quiero encontrar. MN, me pase. Acá está. El NPER. ¿Sí? Y para poder calcular el NPER voy a tener que ingresar los otros datos de la operación. La tasa, ¿sí? El valor actual. Y acá también, si no coloco el cambio de signo en los flujos, me va a dar error, igual que en la tasa. Por lo tanto, voy a cargar el valor actual con signo negativo y voy a cargar el valor final con signo positivo. Y me va a dar 6,999, que si es cantidad, el S sobre K, o el NPER es cantidad de unidades de tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar con un solo, no vamos a trabajar con decimales, me voy a formato, ¿sí? Número, ¿sí? Redondeamos y me dice que el S sobre K, perdón, no, eso no. El S sobre K es igual a 7. O sea que la cantidad de unidades de tiempo que contiene esta operación son 7 unidades. ¿Y cuántos días tiene cada unidad de tiempo? Tiene 31 días. Por lo tanto, ese, que es el plazo, va a ser igual a 7, que es la cantidad de unidades de tiempo. Perdón. Me fui. Va a ser igual a 7, que es la cantidad de unidades de tiempo, por la cantidad de días que tiene cada unidad, que son 31. Entonces el plazo de la operación, volvemos a trabajar días, entonces lo vamos a pasar a número entero, sin decimales. La cantidad de días que tiene el plazo de esta operación son 217 días. ¿Sí? Esos 217 días, ¿sí? Contienen 7 unidades de tiempo de 31 días cada una. Y así aprendimos a encontrar con la resolución de estos 4 primeros ejercicios, el 1, el 2, el 3 y el 5, primero el valor final de la expresión general de equivalencia, después en el ejercicio 2 encontramos el valor inicial, en el 3 la tasa y en este ejercicio 5 el S sobre K. Alicia, Y si no los hay chicos duda, están pidiendo que repitas nuevamente cómo hiciste la fórmula del NPER. bien,
vamos a la fórmula del NPER, borramos acá, ¿sí? Y la vuelvo a abrir. Abro la función f sub x y me voy a la función f sub x igual a NPER, ¿sí? El NPER es el S sobre K de la expresión de cálculo. Me paso la función, acá está. Abro la ventana, ¿sí? Y voy cargando. Lo que estoy encontrando acá es el S sobre K. ¿Mm? ¿Qué tasa operó en este depósito? El 0,008. ¿Qué valor actual fue el que coloqué? Y aquí, al igual que en la función de tasa, sí o sí uno de estos dos valores tiene que ser cargado negativo porque si no el resultado me va a dar error. Por eso cargo negativo el valor inicial de 1.500 pesos. Y después cargo el valor final. El valor final, 1.586,04. Eso me da un NPER o un S sobre K igual a, si redondeo y trabajo con número entero, daba 6,99. Me da 7. ¿7 qué? S sobre K es igual a 7. Si K es igual a 31, yo despejo, es como decir, S es la incógnita. S es la incógnita. Dividido K, K es 31. Y ese cociente es igual a 7. Despejo de esta expresión S y digo, S va a ser igual a 7 por 31. Como son días, de trabajar con números enteros, porque el resultado es días. Entonces me voy a formato, me voy a número, saco decimales y hablo de que el plazo de esta operación S es de 217 días. ¿Queda claro ahora? 7 es la cantidad de unidades de tiempo contenidas en el plazo. El plazo de esta operación contiene 7 unidades, cada una de ellas de 31 días. ¿Sí? Y el plazo total expresado en días es 7 por 31. Ahora sí. ¿Queda claro? Me voy al ejercicio 3 de la autoevaluación. Y acá se va a complicar un poquito, pero no tanto. Vamos a hacer zoom. Dice, la señora García realiza el día 20 de marzo un depósito a plazo fijo por 15.200 pesos durante 45 días a una tasa del 0,0115 para ese periodo. A su vencimiento agrega 2.630 y renueva la operación hasta el día 9 de junio a una tasa del 0,0098 para ese plazo. Finalizado ese periodo, la señora García retira 8.340 pesos y el resto lo deposita hasta el día 11 de agosto a una tasa del 0,0178 para ese periodo, donde retira el importe total del depósito al vencimiento. Y nos pide una serie de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es llevar el enunciado, dibujarlo al enunciado en una línea de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las líneas de tiempo me permiten mirar la operación completa y saber cuál es el procedimiento que tengo que seguir en función de lo que me está preguntando cada uno de los incisos. Entonces, voy a dibujar la operación con la que voy a trabajar, ¿sí? Y voy a decir que la señora García, el día 20 de marzo, que es el momento cero de la operación, o sea, para la señora García es su primera colocación, deposita 15.200 pesos, que están aquí en la línea de tiempo, ¿sí? Y mantiene estos 15.200 pesos durante 45 días a la tasa del 0,0115 para 45 días. Ese día que ella va a retirar, ¿sí?, este plazo fijo que había emitido, en lugar de retirarlo, no solo que lo deja, sino que le agrega, ¿sí?, 2.630 pesos. Por eso acá aparece en la línea de fondo
en la línea de fondo, perdón, en la línea de tiempo, este flujo de fondo positivo, digamos, significa para ella un flujo de fondos, o sea, a los efectos del plazo fijo, agrega y, digamos, se le suma el valor del plazo fijo de lo que va a retirar 2.630 pesos. El resultado de lo que obtiene lo vuelve a colocar una determinada cantidad de días, no sé exactamente cuántos, pero sé que el vencimiento es el 9 de junio. Y que ese día, ¿sí?, va y se encuentra con un valor final. Pero ese valor final no lo redeposita, ¿sí?, o no lo renueva, sino que retira una parte de lo que obtiene el 9 de junio, deja el saldo y lo deja durante una cierta cantidad de días más para retirar finalmente un valor obtenido el día 11 de agosto. Entonces, esa es, digamos, el esquema que tiene esta operatoria que hace la señora García. Una vez que trasladamos o plasmamos en una línea de tiempo todo el contenido del planteo del ejercicio, ¿sí?, comienzo a trabajar y a resolver cada uno de los incisos. El primer inciso dice, ¿cuántas operaciones realiza la señora García? Acá, cada operación de depósito no son una sola, sino que representan una operación distinta a la anterior. Por lo tanto, cuando la señora García fue y depositó 15.000 pesos, se le emitió un certificado de plazo fijo por esta colocación. Cuando venció, ¿sí?, es como que va a la caja, retira lo que iba, digamos, lo que iba a obtener al vencimiento y lo vuelve a colocar, ¿sí? Entonces le emiten otro certificado de plazo fijo por un valor inicial distinto, porque el valor inicial que va a tener este nuevo plazo fijo va a ser lo que retire al vencimiento más los 2.630. Entonces, esta es una segunda operación de depósito. Y lo mismo ocurre al final. Lo que retira de la segunda operación le quita o se lleva a su casa 8.340 pesos y queda la diferencia colocado hasta el final. Entonces, la cantidad de operaciones que hace la señora García son 3, un primer depósito original y 2 renovaciones del depósito anterior, una renovación, y de la segunda operación, otra renovación. En total son 3 operaciones. El punto B, ¿hay duda con esto? El punto B dice, ¿qué día vence la primera operación? Y acá tenemos algunos datos, ¿sí?, de las operaciones que vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Uy, se me fue el zoom. Me dice, la primera operación tiene fecha de depósito el 20 de marzo. Y me dice que el capital que se colocó estuvo colocado durante 45 días. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la fecha de vencimiento? Y la fecha de vencimiento va a ser igual a 20 de marzo, voy y referencio a la celda donde está el dato, más los 45 días que son el plazo de esta operación de depósito a plazo fijo, ¿sí? Me devuelve la fecha de vencimiento, el 4 de mayo del 2020. Ahora bien, la pregunta, esa es la manera de calcular el vencimiento. Ahora vamos a ver conceptualmente cómo se debe entender el vencimiento de una operación. Cuando la señora va y deposita el 20 de marzo, ¿sí?, la señora García deja de tener disponible su capital. Estos 15.200 pesos no los tiene, no los puede usar. Y el banco sí los puede usar, los puede invertir, los puede prestar. Entonces, la disponibilidad del dinero el día 20 de marzo es del banco. Y si el banco puede y tiene derecho a usar mi capital, que soy la señora García y que soy quien coloca, yo por ese día quiero que me pague. Tiene un precio el uso de mi capital y ese precio es la tasa de interés. Entonces, por el primer día de depósito, ¿sí?, el banco a mí me paga. Y me tiene que pagar durante 45 días.
el día 1 y el día 45 me tiene que pagar intereses porque yo lo dejo colocado 45 días. ¿Cuál va a ser el día del vencimiento? ¿El día 45? No. El día de vencimiento va a ser el día siguiente, ¿sí? Los 45 días de colocación son 45 días que el banco tiene a su disposición ese dinero para hacer él lo que quiera. Una vez que él usó 45 días mi dinero, al otro día lo tiene que tener disponible para mí, porque yo, el día 4 de mayo, ¿sí? Puedo retirar mi capital o no, ¿sí? Porque de repente se me hizo tarde, no llegué al banco, no lo busqué, pero ya por ese día que el banco pone el capital disponible para mí y que soy yo la que lo puedo usar, ya por ese día que es el del vencimiento, el banco a mí no me paga intereses, aunque yo lo deje al dinero en el banco. ¿Queda claro esto? ¿No hay dudas? Entonces, ¿qué día vence la primera operación? El 4 de mayo. Y aquí tenemos la respuesta del punto B. El punto C dice, ¿cuál es el valor final que obtiene la señora García al final de la primera operación antes de agregar los 2.630 pesos? Bueno, el valor final, ¿sí? No es otra cosa que llevar o capitalizar estos 15.200, 45 días hacia adelante a la tasa que hemos definido para esa operación. Ese sería el punto C. Yo he estado resolviendo arriba. Ese valor final va a ser igual a un F sub S sobre K, en donde S es 45 días y K es 45 días. Y si voy a calcular, ¿sí? Va a ser igual a, me voy a la función BF, no, más abajo, BF, abro la ventana, coloco el valor de la tasa, ¿sí? La tasa de la primera operación es 0,0115, NPR es 45 sobre 45, y el valor actual que coloco es menos 15.200. Acepto, y me dice que la primera operación le permite a la señora García obtener un valor final de 15.374 pesos. ¿Sí? La expresión de cálculo es la que tenemos acá. Valor final igual a F sub S sobre K, ¿sí? Y, que es igual a F de 0 por 1 más I a la S sobre K. Tenemos los 15.200 por 1 más I a 0,0115. Acá coloca 1, ¿sí? Porque es 45 sobre 45. Y eso da 15.374,80. Ahora, es conveniente, ¿sí? El 1 no me da mucha información sobre la operación. Porque este 1 puede ser 30 sobre 30, 120 sobre 120, ¿sí? Por eso es conveniente que trabajemos siempre con el S sobre K en días. Y aunque sea 1, coloquemos el S como plazo y la unidad de tiempo de la tasa. Porque de esa manera yo sé que este capital se formó cuando transcurrieron 45 días. Si acá hubiéramos puesto también 1, yo diría, se formó en una unidad de tiempo, pero no conozco la cantidad de días que esa unidad de tiempo contiene. ¿Queda claro? Después me dice, ¿cuál es el valor final que obtiene la señora García al final de la primera operación antes de agregar los 2.630, los 15.374,80? El punto D dice, ¿cuál es la unidad de tiempo de la segunda operación? Me voy a la línea de tiempo, miro lo que dibujé y digo, la segunda operación, no me dice la cantidad de días que se mantiene colocado el capital, pero sí tengo como dato el vencimiento de esa segunda operación. Y si tengo el inicio de la primera y la cantidad de días, ¿sí? Esos dos datos me permitieron encontrar el vencimiento de la primera. Por lo tanto, la cantidad de días que tiene la segunda va a ser la diferencia entre el vencimiento de la segunda y el vencimiento de la primera. Entonces, para encontrar esa cantidad de días,
¿sí? Que sería el punto D, yo tengo dos maneras. Una es colocar igual en la celda y hacer una diferencia de fechas, ¿sí? La diferencia de fechas sería 9 de junio menos 4 de mayo, ¿sí? Y tengo como resultado 36 días. Esa es la unidad de tiempo, ¿sí? De la segunda operación, la cantidad de días que estuvo colocado el dinero. Otra opción que tengo para encontrar estos 36 días representan la unidad de tiempo, vamos a poner de aquí, de acá vamos a poner unidad de tiempo, ¿sí? Hay una función, pero que no es financiera, sino que es una función que nos da el Excel para trabajar, pero no lo voy a hacer ahí. Esperen, vamos a cerrar, la vamos a poner acá. Hay una función que se llama días, pero que para poder encontrarla me tengo que salir de las funciones financieras e irme a todo. ¿Mm? Entonces ahí busco días. Días. ¿Sí? Cuando acepto esa función se abre una ventana que me pone cuál es la fecha inicial con la que vamos a trabajar para calcular la cantidad de días entre dos fechas. Bueno, yo voy a poner 9 de junio. ¿Cuál es la fecha final? Voy a poner 4 de mayo. Y me da 36 días. ¿Mm? Si pongo al revés, ¿sí? Si pongo, uso la función días, ¿sí? Miren, si yo acá coloco usadas recientemente, me va a dar las funciones con las que yo he estado trabajando ahora. Días, valor final, NPER, tasa, valor actual. Vuelvo a seleccionar días, ¿sí? Y si pongo al revés, primero pongo 4 de mayo y después coloco 9 de junio, me va a dar también 36, pero con signo negativo. Entonces voy a considerar el valor absoluto de esa cantidad de días entre las dos fechas. ¿Sí? Sería también la unidad de tiempo. Por lo tanto, con esto respondemos al inciso D de cuál es la unidad de tiempo de la segunda operación. El inciso E dice cuál es el importe que le queda a la señora García luego de retirar los 8.340 pesos. Entonces, me voy a la línea de tiempo y me vuelvo a ubicar para poder analizar. Y digo, lo que me está pidiendo es el valor que coloca en la tercera operación, porque lo que le queda después de retirar los 8.340 pesos es lo que coloca en la tercera operación hasta el día 11 de agosto. ¿Cómo voy a calcular ese valor? Bueno, yo había encontrado el valor que retira en la primera operación. Si a este valor que retira en la primera operación le sumo lo que agregué y lo muevo 36 días a la tasa de esta operación, voy a encontrar su valor final. Pero yo no recoloco, no renuevo, digamos, esta operación con este importe, sino que del importe encontrado retiro 8.340 pesos. Eso es lo que me está pidiendo que haga el inciso E. Entonces, ¿qué valor final habíamos encontrado? Valor final de la primera operación, 15.374,80. Perdón. Si a ese valor de 15.374,80 le sumo los 2.630, voy a tener como valor inicial 18.004,80. ¿Sí? Entonces, sí, este sería el punto E. Si al valor de 15.374 le sumo 2.360, ¿sí? ¿Eran esos los valores? Verifiquemos, para no equivocarme.
2.360 sumábamos, no, 2.630. Cambié los números. 2.630. ¿Sí? Yo obtengo 18.004 al final de la segunda operación, pero yo no dejo colocado los 18.004. Estos serían un F sub 36 sobre 36. Es el valor final que obtuve cuando transcurrieron los 36 días de la segunda operación. ¿Sí? ¿Eso está bien? ¿Es el valor final o es el valor actual? ¿Qué responden los alumnos, Belén o Tommy? Actual. Unos pusieron actual, inicial, actual, ahora empezaron a Perfecto. responder. No es el valor final, es el valor actual, ¿sí? De la segunda operación. Son el valor final de la primera más los 2.630. Ese valor actual ahora va a quedar colocado a la tasa del 0,0098 por 36 días. ¿Mm? Entonces, este sería el F0, ¿sí? De la segunda operación. Y si yo quiero encontrar el valor final, voy a encontrar un F de 36 sobre 36 igual a, y me voy a la función valor final. Y digo, la tasa es del 0,00098. ¿Lo referencio o la cargo? El n per 36 sobre 36 y el valor inicial del que parto menos 18.004,80. Y eso me permite encontrar un valor final de 18.181,25. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese valor final que encuentro al vencimiento de la segunda operación no es el que coloco. Me llevo de esos 18.000, 8.340 pesos. Y la diferencia la dejo colocada. Entonces, voy a encontrar ahora cuál es el valor final, perdón, el valor inicial de la tercera operación. El punto F me decía, el punto E decía cuál es el importe que le queda a la señora García luego de retirar. Bueno, lo que le queda es el valor inicial de la tercera, que serían, si yo a esto le resto los 8.340 eran, 8.340, ¿sí? Voy a decir igual a 18.181 menos los 8.340. A la señora García le quedan, si este es el saldo, le quedan 9.841,25, que es lo que deposita en la tercera operación. Este es el valor inicial de la tercera operación. Los 9.841,25. El punto F me dice cuál es la unidad de tiempo de la tercera operación. Vimos que para definir o calcular las unidades de tiempo, si conozco los vencimientos, lo hago con una diferencia de fechas, ¿sí? Lo hacemos aquí. Menos 9 de junio, son 63 días, y vimos que también lo podíamos hacer con la función días. Fecha inicial para la resta y fecha final, y ahí tengo los 63 días. Por lo tanto, ¿sí? La unidad de tiempo de la tercera operación es 63 días. Unidad de tiempo igual a 63 días. ¿Sí? Y por último, el punto G de este planteo me dice cuál es el monto, nos corremos, cuál es el monto que retira la señora García el día 11 de agosto. Entonces, voy a tener que capitalizar
el valor inicial de la tercera operación durante 63 días, que es la unidad de tiempo de esta tercera operación, a la tasa del 0,0178 para 63 días. Entonces voy a buscar en el punto G el valor final. El valor final de la tercera operación va a ser un F sub 63 dividido 63 igual a, me voy a la función valor final, aceptar, la tasa es del 0, no me acuerdo, subimos y me fijo, del 0,0178, el NPER es 63 sobre 63, y el valor actual son los 9.841. Por lo tanto, el valor final, miren, no le puse menos al valor actual. Por eso me devolvió negativo el valor final. 10.016,42. Por lo tanto, retira la señora García después de haber colocado 15.000 pesos, 15.200 al inicio, de haberlos dejado 45 días a una tasa, de haber incorporado capital, de haber permanecido eso 36 días más, de haber retirado capital y haber vuelto a colocar 63 días más, el saldo, 10.016,42 pesos. Entonces, en este último ejercicio es como que hemos resumido todo lo que hemos manejado en el capítulo 1, ¿no? La expresión de equivalencia financiera, el S sobre K, la tasa, el valor inicial, el valor final, definir las unidades de tiempo, la cantidad de días que hay entre dos fechas, saber conceptualmente que si estoy invirtiendo, quien tiene a disposición mi dinero debe pagarme por todos los días que dispone de él, y que el vencimiento de un plazo fijo siempre es al día siguiente de la cantidad de días que representa la colocación efectivamente. ¿Queda alguna duda? Belén, Tommy, ¿me escuchan? Dicen que no tienen más dudas y que excelente. Así. Bueno, con Muy esto... bien explicado. Y hay una chica que puso como que se le explotaba la cabeza. Ay, pobre. Bueno, ahí vuelvo, vamos a volver a las imágenes. Dejo de compartir la pantalla. Dejamos de compartir. Vuelvo a la imagen. Acá me están pidiendo que si podés volver a repetir el punto C. Bueno, vuelvo a mostrar. Denme un segundo. Así vuelvo a mostrar la pantalla. Y también, Ali, si podés repetir cómo restar fechas. Bueno, no sé por qué no me deja compartir. A ver ahí. Ahí está. Ahí me va a dejar. Vuélvanme a decir, Belén y Tomás, qué es lo que necesitan que explique de nuevo. Punto C y cómo restar fechas. Bueno, vamos a ver el punto C. Vuelvo al enunciado. Se vuelve loca mi máquina. Se clava. El punto C dice, ¿cuál es el valor final que obtiene la señora García al final de la primera operación antes de agregar los 2.630? Me voy a la línea de tiempo y lo explico ahí. Lo que tengo que encontrar en el punto C es el valor final de la primera operación. Lo que con el dinero que se encuentra la señora García cuando transcurrieron 45 días, ¿sí? En donde su colocación fue 15.200, esos 45 días que quedaron depositados esos fondos, ¿sí? La tasa vigente fue del 0,0115 para 45 días. Entonces, lo que ella retiró, ¿sí? Antes de agregar este dinero, porque este dinero lo trajo de afuera, digamos, lo tenía en un bolsillo cuando lo llevó al banco, y al otro lo retiró de la caja del banco y después lo juntó para que sean o formaran el capital inicial de la segunda.
Bueno, este valor final, que no incluye los 2.630, los buscamos en el punto C a través de la función valor final, ¿m? En donde abrimos la función y vimos que en ese periodo de tiempo, en esos 45 días, la tasa que operó fue la enunciada del 0,0115 para 45 días, que es lo que yo cargo en la ventanita, en la función, en la variable tasa. El NPER, la cantidad de días, el plazo que está colocado el capital. Y está colocado 45 días, ¿sí? A una tasa de 45 días. Entonces, ese plazo, K unidad de tiempo de la tasa, S sobre K, 45 sobre 45. En BA, que voy a incorporar el valor actual, ¿sí? O sea, el valor inicial de este depósito, que lo voy a cargar con signo negativo, para que de esa manera el resultado que me llevo a mi casa o que después recoloco, renuevo nada más, con la segunda operación, me dé positivo. Entonces, acepté y me dio los 15.374,80, que es el valor final de la primera. Con eso quedaría entendido el punto C. Y si eso está entendido, paso a explicar lo de los días, la diferencia de fechas. Para poder Y calcular... preguntaron también el punto E, varios. Bueno, me voy al punto E antes de explicar lo de las fechas. El punto E dice, ¿cuál es el importe que le queda a la señora García luego de retirar los 8.340? Bien, estos 15.374,80, ¿sí? Que son el valor final, miren, yo voy a poner acá, 15.374,80. Este lo voy a poner en otro color para que se vea en azul y en negrita. Bueno, este es el valor final de los 15.200, ¿sí? Yo a estos 15.374 pesos le adicioné la plata que llevé al banco porque había ahorrado 2.630 que quiero sumar al valor que retiro. Y juntos los sumo, ¿sí? Y los vuelvo a colocar durante 36 días más. Esa suma me da, si lo sumo, ¿cuánto me da? ¿Me lo suman, chicos, ahí en la planilla? ¿Tienen para sumármelo? Yo no lo puedo sumar acá. A ver. 15.374,80. 18.004,80. Bien. 2.630. ¿Qué significa estos 18.000? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijiste? 18.004,80. Bueno, esto que yo retiré, eso está copiado, no lo voy a poder pintar. Esto que yo retiré, los 15.374, que eran digamos, el valor final del primer plazo fijo, yo tenía plata en mi bolsillo que traje de mi casa y le sumé 2.630. Deposito todo, lo junto y ahora, para la segunda operación, el valor inicial, ¿sí? Es 18.004,80. Estos 18.004,80 quedaron colocados 36 días. Y llegamos al final y obtuvimos, ¿cuánto? Eso sí lo tengo como dato, me parece. 18.181,25. 18.000, lo vamos a poner acá. 18.181,25. No, lo puse en cualquier lado, en cualquier celda. Lo voy a poner acá. Es que es todo expresión copiada, la voy a reducir y lo voy a poner acá. 18.100, me olvidé el número, 18.181,25. 181, cualquiera, me muevo. 18.181,25. Estos 18.181,25 son el valor final, ¿sí? De la segunda operación. En la segunda operación coloqué 18.004 que surgen de sumar el valor final de la primera y los 2.630 y retiré 18.181,25. Pero yo no coloqué en la tercera operación los 18.181,25, sino que coloqué los 18 menos lo que me llevé.
Por eso, ¿sí? Vamos a reducir esto, así puedo usar la celda. Yo lo que coloco, no se va a ver. Lo voy a poner acá arriba. Lo que coloco en la tercera operación terminan siendo 9.000, ¿cuánto? Si me lo dictas, Belén. ¿Lo ves vos? En mis cálculos tengo 9.841,25. Eso. 9.841,25. Sí, los chicos me están diciendo que sí, los estudiantes. Perfecto. ¿Sí? Bueno, estos 9.841,25 quedaron colocados 63 días más y aplicados a esa tasa durante 63 días, me voy abajo y me permitieron retirar 10.016,42. ¿Mm? Ese es el razonamiento de la operación y de sus flujos de fondos, de sus capitales. Coloqué 15.200, al vencimiento retiré 15.374,80. Pero como quería renovar, ¿sí? Inmediatamente en la caja me hacen un nuevo certificado, pero antes de que me lo hagan le digo agrégueme 2.630. Entonces mi nuevo certificado de plazo fijo, que es un papelito como un cheque, en donde están todos los datos de la operación, dice que yo coloqué en una nueva operación de plazo fijo 18.004,80, que aplicados durante 36 días me permitieron retirar el día del vencimiento 18.181. Y fui al banco, pero esta vez, en lugar de tener plata que me sobraba y que quería invertir, necesitaba plata. Entonces me llevé de esos 18, 8.340. Y me quedaron 9.841,25 en el banco, colocados por 63 días a la tasa del 0,0178 para 63 días. Y eso me permite obtener el 11 de agosto 10.016,42, día que fui al banco y retiré mi plata. Entonces la señora García hizo estas 3 operaciones consecutivas, son 3 operaciones de depósito consecutivas con movimiento de capital en el medio. ¿Por qué movimiento de capital? Porque incorpora capital y porque retira capital en el transcurso de la línea. Hubiera sido sin movimiento de capital si la señora García hubiera colocado 15, retiró, volvió a colocar los 15, ¿sí? Retiró 18, volvió a colocar los 18. Pero no, hubo movimiento de capital, ingreso y egreso de capital a lo largo de la línea de tiempo. ¿Queda claro entonces el punto E? Sí, Explico dicen lo que de quedó claro. Bueno, explico lo de las fechas. ¿Cómo hacemos para saber cuántos días tiene una unidad de tiempo o un plazo que está entre 2 fechas? Tenemos 2 opciones. Una es, en la celda pongo igual y resto las fechas, ¿sí? Voy a restar la fecha más grande, por decir así, el 9 de junio, está más avanzado en el calendario que el 4 de mayo. Entonces, como que el 9 de junio es más grande que el 4 de mayo. Entonces, resto el 9 de junio menos el 4 de mayo. Le doy Enter y me dice la cantidad de días que hay en entre esas 2 fechas. ¿Sí? Esa es una manera. Y otra manera es usar una función que se llama días, que para buscarla, en donde dice categoría de función, ustedes van a poner todo. Y ahí en esa categoría van a buscar días. Entonces buscamos días. Y acepto. ¿Qué tengo que cargar como dato? Las fechas. La fecha inicial y la fecha final. La fecha inicial, yo siempre voy a poner como fecha inicial, ¿sí? El 9 de junio, porque si no, el resultado me va a dar negativo, porque el 9 de junio, si lo pongo como fecha final, es como restarle algo chico a algo más grande. Y la fecha final, el 4 de mayo. Pongo aceptar y me da 36. Miren qué pasa si lo hago al revés. Si acá pongo el 4 de mayo y acá pongo el 9 de junio. También me da 36, pero me antepone el signo negativo.
sería lo mismo que yo hiciera al revés la resta, ¿sí? Le resto al 4 de mayo, 9 de junio. Me da 36 negativo. O sea, la cantidad de días es la misma. Cambia el signo nada más. ¿Mm? ¿Queda claro? ¿No hay dudas? Están respondiendo que les quedó claro. Perfecto. Bueno, me voy entonces ahora. Dejo de compartir y me voy a la imagen. Voy a habilitar la cámara. Así me ven. Bueno, si no quedaron dudas, digamos, con este ejercicio, con este último ejercicio, se cierra, digamos, el práctico del capítulo 1. Hay una pregunta de alguien que estoy viendo el chat, pero no alcancé a leer de qué se trata. ¿Cómo calculo el 9 de junio? Bien, el 9 de junio lo calculo. El primer depósito se hizo el 20 de marzo. Entonces voy a una celda del Excel, ¿sí? Déjame ver si te comparto de nuevo. Así lo ves. Compartir. Mira, el 9 de junio lo voy a sacar, ¿sí? La unidad de tiempo de la primera operación era 45 días, ¿sí? Y la fecha de inicio de la operación, la fecha de depósito era el 20 de marzo. Entonces yo voy a la celda y pongo igual, referencia a la fecha de inicio de la operación y le sumo 45 días, que es la unidad de tiempo de esa operación. Eso me da el 4 de mayo. Bien. En realidad, si yo quisiera la del 9 de junio, yo le voy a sumar a 4 de mayo, que es la fecha de inicio de la segunda operación, la cantidad de días que tenía la segunda operación. Eran 36. Y ahí tengo 9 de junio. En realidad, este 9 de junio está dado en los datos, ¿sí? No lo tuve que calcular. Lo que tuve que calcular fue la cantidad de días que había en esta unidad de tiempo de la segunda operación. Era un dato. Este era un dato, este era un dato y este era un dato. Lo que no tenía como dato era el vencimiento de la primera, que es el inicio de la segunda, y que me permitía calcular esto que tampoco tengo, que es la unidad de tiempo de la segunda, y después con estas otras dos fechas, por diferencia, también podía encontrar la unidad de tiempo de la tercera. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No hay dudas? Voy a dejar de compartir. Déjenme que me voy a ir a los chats, así veo y puedo ir respondiendo. No, gracias, profe, muchas gracias, profe. Del ejercicio 3, la expresión 3%, ¿cómo la puedo sacar con la calculadora financiera para que me dé con 6 dígitos? Si tenés la calculadora financiera René, si tenés la calculadora financiera la Casio, hay una tecla que se llama Fix, o hay un modo que tiene, que vos entras, hay una teclita que dice modo Fix. Fix te indica la cantidad de decimales con las que vos querés trabajar. Primero, nunca te va a pasar de 3% al 0,03. Ese pase, digamos, lo tenés que hacer vos, 3 dividido 100, ¿sí? Si vos le querés agregar decimales, no recuerdo si es una tecla que dice fix o entonces tenés que entrar al modo, que hay una teclita que dice modo, y que te lleva a este fix en donde vos podés cargar la cantidad de decimales con las que querés trabajar. ¿Qué calculadora tenés, René? Después Maximiliano, gracias, profe. No, de nada, chicos. Todo re bien explicado, muchas gracias. Bueno, veo que se están desconectando, así que se están yendo, no hay más preguntas, no hay más dudas para aclarar, para que no las acumulen a las dudas. Si es así, dejo que se vayan yendo y nos vemos. Nosotros, si Dios quiere, nos vamos a ver la otra semana, posiblemente el otro jueves.
pero ya van a tener clase con, si Dios quiere, con su profe, con la profe, con Griselda. ¿Mm? No sé si alguien dijo algo que no se escucha. No sé si quedó alguna duda, algo para aclarar, Belén, que ustedes hayan leído con Tommy. Por No, ahora casi no. todas las dudas que escribieron las fuimos respondiendo en el momento. Ah, bueno. El parcial va a ser en Excel y en principio, si era presencial la materia, se iba a tomar en Excel. Ahora es como que el tema de la evaluación va a ser en Excel, pero no sabemos cómo se va a evaluar. Estamos Sí, vamos definiéndolo. ese tema. Por ahí, cuando tengamos más definido, nos definan desde la facu cómo hacerlo, lo vamos a terminar de aclarar. Sí. Está como incierto todavía eso. Bueno, yo voy a esperar a que salgan todos y nos quedamos nosotros 5 minutitos más. ¿Puede ser? Dale. Sí. Tommy, creo que ya se puede dar por finalizada la clase para dejar de grabar. Dale.